En este video vamos a tratar sobre la segunda parte del signo de Géminis. Esto analizándolo desde el punto de vista astrológico. Como en la primera parte nos vamos a regir por un libro llamado Los 12 Trabajos de Hércules, una interpretación astrológica de la muy famosa, muy conocida teósofa y filósofa Alice Bailey. Dice lo siguiente: el campo de trabajo de Géminis. Dice, Géminis tiene en ella dos estrellas, llamadas por los griegos Castor y Pollux, o sea, los gemelos. Estas estrellas personifican a dos grupos mayores de estrellas, que serían las 7 Pléyades y las 7 estrellas de la Osa Mayor, que son las dos constelaciones en el norte alrededor de las cuales nuestro universo parece girar. Una estrella representa cada constelación. Desde el punto de vista del esoterismo, el gran misterio de Dios encarnado en la materia y la crucifixión de Cristo cósmico sobre la cruz de la materia está vinculada con la relación que se presume que existe desde tiempos muy antiguos entre las estrellas de las Pléyades y las de la Osa Mayor. Así que estos dos grupos de estrellas representan a Dios, al macrocosmos, mientras que en Géminis, Castor y Pollux eran vistos como símbolos del hombre, o sea, el microcósmico. Eran también llamados Apolo y Hércules. Apolo significando el soberano, el dios sol, y Hércules, entre comillas, aquel que viene a trabajar. Así que ellos representan, por lo tanto, los dos aspectos de la naturaleza del hombre, el alma y la personalidad, el hombre espiritual y el ser humano, a través del cual esa entidad espiritual está funcionando Cristo encarnado en la materia, o sea, Dios trabajando a través de la forma. Castor era considerado como mortal y Pollux como inmortal. Es un hecho astronómico interesante que la estrella Castor está disminuyendo en fulgor y no tiene la luz que tenía hace varios cientos de años, mientras que Pollux, el hermano inmortal, está aumentando en brillantez y eclipsando a su hermano, haciendo presente uno de los dichos de Juan el Bautista expresado mientras miraba a Cristo, comillas: Él debe crecer, pero yo debo decrecer. Evangelio San Juan 3:30. Así tenemos a la constelación más significativa, porque ella sostiene siempre delante de los ojos del hombre el pensamiento de la potente creciente de la vida espiritual y el poder decreciente del yo personal. Así que la historia del crecimiento del hombre hacia la madurez y la del gradualmente creciente control del alma nos es revelada en la constelación de Géminis. En el antiguo zodíaco de Dendera, en Egipto, este signo es llamado, comillas, el lugar de aquel que viene, y el pensamiento de un ser espiritual que emerge es sostenido ante nosotros. Así que es representado por dos figuras, una masculina, otra femenina, una lo positivo, el otro el espíritu, la otra lo negativo, el aspecto materia. Los nombres cóptico y hebreo significan, entre comillas, unidos, y este es el estado de Hércules, el aspirante. Él es alma y cuerpo unificados. Este era el problema con el que debía de luchar en el signo de Géminis, la compensación del yo inferior con el superior de los aspectos mortal e inmortal es el objetivo. Así que fue este problema el que creó la tortuosa y prolongada búsqueda que emprendió Hércules, pues él estuvo finalmente atento a la voz de Nereo, el yo superior, pues a veces bajo la ilusión y el espejismo del yo inferior. La dualidad que se enfatizaba en Géminis se presenta en una gran cantidad de historias mitológicas. Nos encontramos de nuevo a los mismos hermanos en Rómulo y Remo, por ejemplo, y en Caín y Abel, un hermano muriendo y el otro viviendo. Encontramos el símbolo astrológico para Géminis en los dos pilares de la masonería, y muchos creen que la tradición masónica podría, si tuviéramos el poder de hacerlo, ser rastreada hasta ese período anterior a la era de Tauro, cuando el Sol estaba en Géminis, hasta ese gran ciclo en el cual la raza lemuriana
la primera raza estrictamente humana, empezó a existir, y cuando el aspecto mente empezó a emerger y la dualidad de la humanidad se volvió un hecho en la naturaleza. Así pues, la raza humana fue la tercera, la lemuriana fue la tercera raza, y este trabajo que Hércules simbólicamente emprendió es el tercer trabajo. La búsqueda en la cual estaba comprometido era la del alma, y esta ha sido siempre la búsqueda no reconocida del ser humano hasta que llega el tiempo en que él se reconoce como Hércules y empieza a encontrarse en la búsqueda de las manzanas de oro del conocimiento y la sabiduría. Así pues, tenemos en la tradición masónica la búsqueda de la familia humana representada, la búsqueda de la luz, la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la divinidad, y de esta manera los dos pilares, Boaz y Jachin, permanecen como los emblemas de esa dualidad. En China se habla de Castor y Polus como de los dos dioses de la puerta, entre comillas, mostrando el tremendo poder que el dios de la materia puede asumir y también la potencia de la divinidad. Géminis, pues, es predominantemente el signo del intelecto, tiene un efecto peculiarmente vital en nuestra raza aria. En esta raza, la facultad de la mente y del intelecto han sido firmemente desarrolladas. Géminis, por lo tanto, tiene influencia en tres divisiones que conciernen a las relaciones humanas. Primero, él gobierna toda la educación, se ocupa del conocimiento, de las ciencias y coloca el fundamento para la sabiduría. Un educador ha dicho que, en comillas, la finalidad última de la educación es la adquisición del conocimiento para recibir la revelación superior. El no inteligente puede recibirla, pero no puede interpretarla. En este trabajo, Hércules recibe una revelación sobresaliente. En las 5 etapas de su búsqueda, su educación es constantemente estimulada. El gobernante exotérico de Géminis y del primer decanato es Mercurio, pues como Alain Leo nos dice, Mercurio en el mundo exterior significa escuelas, colegios y todos los lugares donde se enseña y se aprende, instituciones científicas y literarias. En relación al conocimiento, significa pensamiento, comprensión, razón, inteligencia, intelecto. Los géneros abstractos más bien que los concretos, conocimiento por sí mismo. Su más alta aplicación parece ser lo que se llama razón pura, entre comillas. En el cuerpo, él gobierna el cerebro, el sistema nervioso, la lengua y los órganos del lenguaje, las manos como instrumentos de la inteligencia. Esto es tomado de Alain Leo en el diccionario de astrología. Así pues, tenemos que Géminis se halla en segundo lugar para medir en las relaciones. Gobierna por consiguiente el lenguaje, el intercambio o intercomunicación y el comercio. Es interesante notar que los Estados Unidos y Londres son ambos gobernados por Géminis, que el idioma inglés ha llegado a ser predominantemente la lengua del mundo y que las líneas más grandes de la comunicación oceánica empiezan en Nueva York o Londres y que ambas ciudades han sido mercados mundiales y centros mundiales de distribución del comercio. Así pues, Mercurio, el planeta gobernante del signo, es el intérprete del mensajero de los dioses. Es digno de notar también en esta conexión cómo Hércules aparece bajo la influencia de dos maestros, Nereo, el maestro superior, y Busiris, el maestro inferior o psíquico, y así tenemos enfatizado nuevamente la dualidad de Géminis y su cualidad material. Cuando este signo está en evidencia, como lo está ahora, que en un poderoso signo inconstante inaugura muchos cambios, ideas nuevas inundan el mundo, nuevos impulsos hacen sentir su presencia, emergen nuevas, si no desarrolladas, líneas de acercamiento a la verdad espiritual, y muchos maestros aparecerán por todas partes para ayudar a conducir a la raza a un nuevo estado de conocimiento espiritual. Siendo un signo de aire, encontramos que la conquista del aire marcha con rapidez y también se hace un esfuerzo constante para unificar y coordinar los muchos y variados aspectos del esfuerzo humano. Y añade la señora Bisan, Venus es el gobernante esotérico de Géminis y gobierna el segundo decanato, pues Venus compensa
y a través de su influencia tiene lugar la ley de la atracción y el conducir juntos los opuestos polares. Pero todos estos cambios y unificaciones naturalmente inauguran un nuevo estado de conocimiento, un nuevo estado de ser, y conducen a una nueva era y a un nuevo mundo. Por lo tanto, surgen nuevas dificultades y problemas y encontramos a Saturno gobernando el último decanato, pues Saturno es el planeta del discipulado, el planeta que causa las dificultades, problemas y pruebas que ofrecen al discípulo oportunidad inmediata. Es Saturno el que abre la puerta a la encarnación y Saturno que abre la puerta al sendero de la iniciación. Mercurio, el intérprete, el intelecto iluminador, Venus, el principio de atracción y de compensación, y Saturno, el generador de la oportunidad. Estos tres juegan sus papeles en la vida aspirante a medida que él unifica lo superior y lo inferior, pasa a través de las 5 etapas en esta prueba y prevé la meta que debe lograr finalmente. Luego, el libro de la ya mencionada Alice Bailey tiene un nuevo subtítulo que dice las 3 constelaciones simbólicas. Dice las 3 constelaciones que se encuentran en conexión con el signo de Lepus, la liebre, el Can mayor y el Can menor, y en su interrelación y asociación de estas con Hércules, al aspirante, la historia completa del ser humano estaba de nuevo notablemente descrita. En el Can mayor encontramos a Sirio, la estrella perro, llamada en muchos libros antiguos, entre comillas, el conductor de toda la hueste celestial, pues 10 es 10 o 12 veces más brillante que cualquier otra estrella de primera magnitud. Sirio ha sido siempre asociada con el gran calor, y ahí tenemos la frase de los días del perro, entre comillas, en medio del verano, cuando se supone que hace el más grande calor. Desde el punto de vista del ocultista, Sirio es de profunda significación, comillas. Nuestro Dios, un fuego consumidor, y Sirio es el símbolo del alma universal, así como también del alma individual. Es por consiguiente esotéricamente considerada la estrella de la iniciación. En el lenguaje de la simbología se nos dice que llega un momento en que una estrella resplandece delante del iniciado, significando la realización de su identidad con el alma universal, y a esta el de la vislumbra repentinamente por medio de su propia alma, su propia estrella. Así que el Can mayor es el inmortal sabueso del cielo, que caza por siempre al perro más pequeño, el más débil, el hombre en encarnación física. Esta caza ha sido inmortalizada por nosotros, por Francis Thompson, en la poesía citada, El abuelo, el sabueso del cielo. Yo huí de él a lo largo de las noches y los días. Yo huí de él bajo la bóveda de los años. Yo huí de él en los caminos laberínticos. Y en mi propia mente y en la niebla de las lágrimas, yo me oculté de él, y bajo raudales de risa corrí por esperanzas panorámicas y salí precipitado, bajando por tinieblas titánicas de miedos abismales, de aquellos poderosos pies que venían detrás de mí. En el zodíaco de Dendera, en Egipto, esta estrella es llamada Simius, la cabeza, y se nos dice en el apéndice de la página 518 de la Biblia compañera que la estrella más brillante en el Can mayor es Sirio, el príncipe, llamado el persa. Así que el jefe, hay otras 3 estrellas en la misma constelación, una llamada, comillas, el anunciador, otra, entre comillas, la resplandeciente, y la tercera, comillas, la gloriosa. Todas ellas frases que ponen en relieve la magnificencia del Can mayor y esotéricamente la maravilla y la gloria del yo superior. Así que en el Can menor, el más débil, el mismo escrito nos relata que el nombre de la estrella más brillante significa redentor, que la que le sigue en brillo es, comillas, el portador de la carga, o el, comillas, que soporta por los demás. Así que tenemos por consiguiente en el significado de estos 2 nombres
una representación de Hércules a medida que logra su propia salvación y mientras soporta la gran carga de Atlas y aprende el significado del servicio. Lepus, la liebre, asociada con estas dos constelaciones, contiene una estrella del más intenso color carmesí, casi como una gota de sangre. El rojo es siempre el símbolo del deseo por las cosas materiales. En el zodíaco de Dendera, el nombre dado es Vashtibeki, que significa, comillas, caída maldita. Aratus, escribiendo cerca de 250 años antes de Cristo, habla de Lepus como siendo, comillas, eternamente perseguida, y es interesante notar que los nombres hebreos de algunas de las estrellas encontradas en esta constelación significan el enemigo de aquel que viene, que es el significado del nombre de la estrella más brillante, Aremeb, mientras que otras tres estrellas tienen nombres que significan, comillas, el loco, el amarrado, el engañador. Todas estas palabras son características del yo inferior, perseguido eternamente por el yo superior, o sea, el alma humana perseguida por el sabueso del cielo. Cuando miramos los cielos estrellados en la noche y ubicamos a Sirio, la estrella perro, la historia de nuestro pasado, presente y futuro está dramáticamente representada. Tenemos la historia de nuestro pasado en Lepus, la liebre de pies veloces, engañada, loca, amarrada a la rueda de la vida, identificada con el aspecto materia, y siempre la enemiga de paréntesis, el príncipe que viene. En el Can menor tenemos la historia del aspirante, de nuestra suerte presente, mostrando nuestro que de nuevo que está el gobernante interior, la divinidad oculta, el redentor. Nosotros salimos victoriosos y a triunfar, pero tenemos que hacerlo con el discípulo agobiado, soportando por otros y sirviendo. Así que en el Can mayor tenemos representado nuestro futuro y una consumación gloriosa más allá de toda presente realización. Si todas las religiones y escrituras del mundo se perdieran y no nos quedara nada excepto los cielos estrellados con la historia del zodíaco y el significado de los nombres de las diversas estrellas que se encuentran en las diferentes constelaciones, podríamos seguir las huellas de la historia del hombre, recobrar el conocimiento de nuestra meta y aprender de nuevo el modo de su realización. Después la señora Bailey tiene un subtítulo que se llama La lección del trabajo y dice así: el total de esta historia se indica realmente la lección, que es la primera que todos los aspirantes tienen que dominar y la que es imposible aprender hasta que se haya pasado por las pruebas de Aries y de Tauro. Entonces, en el plano físico, en el campo del cerebro y en su estado de conciencia despierta, el discípulo tiene que registrar contactos con el alma y reconocer sus cualidades. Él no debe ser más el místico visionario, sino que debe agregar a la realización mística el conocimiento oculto de la realidad. Esto es olvidado a menudo por los aspirantes. Ellos descansan contentos con la aspiración, con la visión de la meta celestial. Ellos han formado en el crisol de la vida un equipaje que se caracteriza por la sinceridad, el buen deseo, el carácter agradable, y son conscientes de la pureza del motivo, una buena voluntad de cumplir los requerimientos y satisfacción de que ellos han alcanzado un cierto estado de desarrollo que los autoriza a seguir. Pero una cosa falta aún: no tienen lo que podría llamarse, entre comillas, la técnica de la presencia. No tienen privilegio o prerrogativa para poseer. Ellos creen en la realidad del alma, en la posibilidad de la perfección, en el sendero que debe ser hollado, pero la creencia no ha sido todavía transmutada en conocimiento del reino espiritual. Y ellos no saben cómo lograr su meta. Por lo tanto, ellos, como lo hizo Hércules, emprenden la quíntuple búsqueda. La primera etapa de la búsqueda está llena de estímulo para ellos, habiendo sido capaces de reconocer el acontecimiento. Como Hércules, ellos se encuentran con Nereo, el símbolo del yo superior, y más tarde en la historia del discípulo, él es el mismo, el maestro que enseña. Una vez puestos en contacto, especialmente en las primitivas etapas de la búsqueda,
El yo superior se manifestará como un destello de iluminación, y he aquí, ha desaparecido como una repentina compresión de la verdad, tan elusiva, huidiza, que al principio el discípulo no puede asirla como una sugerencia que se deja caer en el estado consciente en momentos de una concentración y una atención concentrada, cuando la mente se mantiene firme y las emociones temporalmente cesan de controlar. Así que en el caso de un discípulo más avanzado que ha establecido contacto con el alma y que por consiguiente se puede suponer que está listo para recibir instrucción de uno de los grandes maestros de la raza, se encontrará que el maestro trabaja exactamente como lo hizo Nereo. No se puede entrar siempre en contacto con él, y solo ocasionalmente el discípulo entra en comunicación con él. Cuando lo hace, no necesita esperar felicitaciones de su magnífico progreso, ni encontrará una cuidadosa explicación de su problema, ni su proligio diseño de trabajo que deberá hacer. El maestro dará una sugerencia y desaparecerá. Él hará una insinuación y no dirá más. Y así que corresponde al discípulo actuar sobre la sugerencia lo mejor que pueda y llevar hasta el fin la sugerencia a la cual él deberá juzgar si es o no sabida. Muchos ocultistas bien intencionados lo conducirán a uno a creer que los maestros de la sabiduría se forman un impersonal en ellos, que los sobrecargados guías de la raza no tienen ocupación que decirles personalmente cómo vivir, cómo resolver sus problemas y cómo minuciosamente guiar sus empresas. Me gustaría aquí registrar mi protesta contra cualquier intento de rebajar el trabajo de los grandes. Las razones por las cuales Nereo, el maestro, es elusivo y no da sino un destello de pensamiento o de momentánea atención al aspirante son dos. Primero, el aspirante individual no es de interés personal para el maestro hasta que ha llegado al punto de su evolución en que está en tan estrecha relación con su alma que llega a ser un servidor magnético en el mundo. Entonces, y solo entonces, le está beneficioso al maestro arrojarle un pensamiento y darle una sugerencia. A medida que esas sugerencias son seguidas, él puede darle más, pero y este es el punto en que debe ser enfatizado, solo en conexión con el trabajo que él debe hacer en el campo del servicio del mundo. Los aspirantes necesitan recordar que ellos llegan a ser maestros solo dominando, y que se nos enseñan a ser maestros y se nos lleva a la posición del miembro en el grupo de los servidores del mundo a través de los esfuerzos de nuestra propia alma. Esa alma es un divino hijo de Dios, omnisciente y omnipotente. A medida que el gemelo inmortal aumenta en poder y esplendor y el hermano mortal disminuye. Segundo, los cuerpos físicos de los aspirantes no están en condición de soportar la grandemente elevada vibración de aquel que se ha realizado. El cuerpo sería destrozado, el cerebro sería sometido a demasiado esfuerzo si uno de los maestros hiciera constante contacto con el discípulo antes de que él hubiera aún aprendido a conocer a Nereo como el símbolo de su yo superior. Cuando por nuestros propios esfuerzos estamos empezando a vivir como almas, y cuando por nuestro propio autoiniciado empeño estemos aprendiendo a servir y a ser canales de energía espiritual, entonces conoceremos a Nereo más íntimamente, y entonces casi inevitablemente nuestro conocimiento del trabajo que los grandes tienen que hacer será tan vital, tan real, que nosotros renunciaremos a nuestro propio deseo por el contacto y buscaremos solo levantar la carga que ellos llevan. Al principio de la búsqueda, Hércules se encontró con Nereo, pero no se sintió impresionado y por lo tanto se extravió por otras partes, buscando furiosamente la satisfacción de su aspiración. Al fin su búsqueda, él se encuentra con Atlas, soportando la carga del mundo, y se siente tan impresionado con el peso de esa responsabilidad y la carga que Atlas, el gran maestro, está llevando, que olvida todo acerca de su meta y su búsqueda de las manzanas de oro, y se esfuerza por levantar la carga de los hombros de Atlas.
cuando los aspirantes en el campo religioso y en la iglesia, en el campo teosófico, en el campo de los rosacruces y en los muchos grupos en los cuales ellos gravitan, hayan aprendido a olvidarse de ellos mismos para servir y a perder de vista su egoísmo espiritual, ayudando a la humanidad, habrá una más rápida reunión de los iniciados a través del portal en el sendero que conduce de la oscuridad hacia la luz, de lo ilusorio a lo real. Uno de los grandes ha dicho, comillas, hay personas que sin tener nunca ningún signo externo de egoísmo son intensamente egoístas en su eterna aspiración espiritual. Y más tarde ofrecen ante nosotros un estupendo ideal que aporte en la raíz del egoísmo espiritual, comillas, si en nuestra visión de las más altas aspiraciones por el bienestar de la humanidad, estas se manchan con egoísmo, en la mente del filántropo acecha la sombra del deseo por el propio beneficio. Allí continúa la señora Bailey. Hércules, el discípulo, ha conocido el toque del yo superior, pero no conocía lo suficiente para permanecer con Nereo. Por lo tanto, se volvió al sur y regresó al mundo. Él ha tenido su momento supremo cuando trascendió el estado consciente de su cerebro y platicó con su alma. Pero esto no dura, y él se abandona nuevamente en el estado de conciencia del cerebro y entra en otra experiencia. Tiene que luchar con Anteo, la serpiente, o sea, el gigante, pero esta vez es la serpiente del espejismo astral y no principalmente la serpiente del deseo. Es con los hechizos del psiquismo inferior que él tiene que luchar. Estos aparecen en las primeras etapas, atraer inevitablemente el interés de los estudiantes. Cualquier maestro que haya trabajado con aquellos que estén buscando el camino conoce el hechizo bajo el cual ellos pueden tan fácilmente caer. Según el temperamento del aspirante, así será el hechizo. Algunos se desvían por los fenómenos espiritistas en el esfuerzo para penetrar dentro del velo. Ellos se sienten absorbidos por el lado inferior del espiritismo y pasan mucho tiempo en la sala de sesiones, estudiando una y otra vez los mismos viejos fenómenos de materialización, comunicación con los espíritus y manifestaciones. No hago aquí referencias a las verdaderas investigaciones científicas de aquellos que ahondan en su indagación, están dotados para hacer esto. Me refiero a la participación del ignorante en ciertos tipos de trabajo en la sala de sesiones. Esto intriga al hombre y a la mujer comunes y los pone a merced del igualmente ignorante medio o del charlatán, pues ellos no están equipados para verificar de ninguna manera lo que ven y lo que oyen. Así que la serpiente puede tomar la forma del aspecto más común de los fenómenos psíquicos. Un aspirante se interesa en la escritura automática o aprende a sentarse y escuchar voces, entre comillas. Se vuelve astralmente clarividente, clariaudiente y agrega confusión del plano psíquico y así cae dentro de las trampas y peligros latentes del astralismo. Por lo tanto se vuelve negativo porque está todo el tiempo tratando de oír ver lo que no es físico. Porque nosotros compartimos con los gatos y los perros la capacidad de ser clarividentes, clariaudientes. A su debido tiempo seguramente veremos y oiremos, sino en realidad, al menos a través del poder de esa facultad creadora que todos poseemos, una imaginación creadora. Pero en una forma u otra, el aspirante que ha dejado a Nereo así encontrará con la serpiente y tendrá que luchar con ella. Como el mito lo expresa, por un largo tiempo Hércules no pudo vencer, pero cuando levantó a la serpiente arriba en el aire, triunfó. Y agrega la señora Bailey, hay una gran verdad debajo de este simbolismo. El aire ha sido siempre dado como el símbolo del elemento relacionado con el plano de Cristo, llamado en la terminología teosófica y en el oriente el plano búdico. El plano astral es la reflexión distorsionada del plano búdico. Y es que solo cuando elevamos el espejismo dentro de la clara luz del alma de Cristo, veremos la verdad como es y nos volveremos invencibles. Lo más solemnemente, yo me esforzaría por convencer a todos los aspirantes a renunciar a todo interés en los fenómenos psíquicos y a excluir tan firmemente como puedan el plano astral hasta que hayan desarrollado el poder de intuitivos de interpretar sus intuiciones
por medio de una mente bien desarrollada, bien prevista y bien entrenada. La próxima etapa en la búsqueda de Hércules es igualmente aplicable a la humanidad en conjunto. Él cayó en las garras de Busiris. Pretendía ser un gran maestro. Por un largo periodo de tiempo, Hércules fue mantenido en cautiverio. El mundo hoy en día está lleno de maestros, y como Busiris, ellos basan sus enseñanzas en portentosas pretensiones. Ellos afirman que son iniciados, que son los custodios de la verdad, que tienen un camino seguro y cierto de desarrollo que deben inevitablemente capacitar al aspirante para realizarse. Ellos sostienen su posición con promesas. Ellos crean la atmósfera para una fuerte relación de la personalidad y utilizan la sinceridad y la aspiración del buscador tras la verdad. Ellos reúnen a su alrededor grupos de hombres y mujeres que inocente y sinceramente creen en la verdad de lo que ellos pretenden y los atan al altar de sacrificio por un mayor o menor periodo de tiempo. El verdadero iniciado es conocido por su vida y actos. Está demasiado ocupado sirviendo a la raza para encontrar el tiempo para interesar a la gente en sí mismo, y no puede hacer promesas más allá de la clase, diciendo a cada aspirante, comillas, estas son las reglas antiguas, este es el camino que todos los santos y maestros de sabiduría han caminado, esta es la disciplina de cual deben sujetarse, y si solo tratan de resistir y tener paciencia, la meta seguramente será alcanzada. Pero Hércules se liberó, como lo hacen todos los buscadores sinceros, y habiendo escapado del mundo del psíquico y la pseudo espiritualidad, empezó a servir. Pero se liberó a sí mismo bajo el símbolo de Prometeo, que significa Dios encarnado, liberándolo de la tortura de los buitres de lo antiguo. El plexo solar, el estómago y el hígado son exteriorizaciones, si puedo expresarlo así, de la naturaleza del deseo, y Hércules se liberó a sí mismo de los buitres del deseo, que por largo tiempo lo habían torturado. Dejó de ser egoísta, de luchar por su propia satisfacción. Él había tenido dos aflicciones en este signo, y por este ciclo en particular estaba relativamente libre. Prometeo, el dios interior, podía adelantarse al servicio del mundo y a levantar la carga de Atlas. Después del sacrificio viene la recompensa, y Hércules recibió su gran sorpresa después de liberar a Prometeo y Atlas. Habiendo abandonado su búsqueda para ayudar al mundo, Atlas fue en su lugar al jardín y le trajo las manzanas de oro, poniéndole en contacto con las tres hermosas doncellas, los tres aspectos del alma. Al principio de su trabajo, él se pone en contacto con su alma como Nereo. Al final de su trabajo, habiendo superado muchos espejismos, él logra una visión grandemente acrecentada de su alma y la ve en sus tres aspectos, cada uno conteniendo en sí la potencia de los principios de la divinidad. Egle simboliza la gloria de la vida, el esplendor del sol poniente, la magnificencia de la manifestación en el plano físico. Ella le da una manzana a Hércules diciendo, comillas, el camino hacia nosotros es siempre a través de acto de amor. Eriteia cuida la puerta, el alma, que está siempre abierta por amor y la sabiduría, y la de Hércules una manzana marcada con la palabra dorada servicio. Y Hesperides, por último, la estrella vespertina, la estrella de la iniciación, representa la voluntad. Ella le dice a Hércules, comillas, recorre el camino, cuerpo y alma y espíritu, inteligencia, amor y voluntad, avistados y contactados por el aspirante desinteresado a través del servicio. Este pues es el final de la segunda parte de la descripción astrológico-esotérica y metafísica del tercer signo del zodíaco, que es Géminis. Esto, como ya dijimos, por la señora Alice Bailey en su libro Los 12 trabajos de Hércules, una interpretación astrológica